Buen día, gente de la Burbuja. Estamos listos para contar toda la actualidad política argentina y sobre todo la semana que tuvo Milei y todas las cosas que acontecieron en el gobierno argentino. Pero antes de empezar, antes que nada vamos a hablar sobre Agustín Laje y cómo él le responde a Lali y lo humilla completamente dando argumentos de por qué Lali sí vive del Estado y sí es correcta esas ocasiones que le hace Milei a Lali de vivir de la plata que le da el Estado. Así que bueno, escuchemos lo que tiene para decir un pequeño clip y después seguimos con el noticiero. Democrático, con lo cual el problema tampoco es si compartimos o no compartimos la manera de pensar de Lali Espósito. Para decirlo de una buena vez, el problema con Lali no es su kirchnerismo mal disimulado. El problema con Lali no es su kirchnerismo mal disimulado. El problema con Lali, a ver si queda claro de una buena vez, es que se llene los bolsillos a costa del hambre argentino. Bueno, continuando, tenemos que Lali responde a lo que le salió a contestar Milei sobre que sí vivía del Estado, Lali Depósito y todas esas cosas que dice, diciendo que ella se siente bárbara y que no tiene ningún problema con el enfrentamiento y que tiene el apoyo de toda la gente. Porque es cierto que mucha gente kirchnerista ahora se alineó con Lali como si fuera la mejor del mundo y le está mandando un mensaje de apoyo a Lali cuando lo que dijo Milei es cierto y objetivo. Evidentemente, Lali vive del Estado en el momento en el que recibe por parte de municipios o intendencias o provincias dinero para participar en festivales públicos que, a pesar de que sean, como el caso de Cosquín Rock, privados, terminan siendo públicos en el momento en el que reciben una exención impositiva que es o un subsidio del propio Estado para poder llevarse a cabo. Por lo cual, evidentemente, aunque la transferencia no sea directa del Estado a la cuenta de Lali, indirectamente esos festivales están siendo financiados completamente con dinero público. Por lo cual, moralmente está mal y es evidente que Milei lo va a salir a cruzar cuando ideológicamente están en la vereda opuesta y Lali encima defiende ese tipo de apoyo cultural, entre comillas, cuando ese apoyo cultural no beneficia en la de Argentina y la gente pobre no es menos pobre por eso y encima genera más déficit en los municipios que encima ya tienen tasas municipales de impuestos elevadísimas por estos festivales que hacen, y esa gente pobre de esas provincias termina pagando todos estos impuestos. Así que en resumidas cuentas, Lali es una mentirosa que no está siendo honesta intelectualmente y que no dice la verdad al respecto de lo que está cobrando por estos festivales que sí viene de dinero público. Y por esto, después de todo este descargo que tuvo, salió María Becerra a apoyar a Lali diciendo que no puede dejar pasar las agresiones públicas y que esto es violencia y no sé qué, cuando lo cierto es que irónicamente, obviamente, entre ellas se defienden, porque María Becerra también cobró $90.000 de una fiesta de la Corvina de la provincia de Formosa, por lo cual, evidentemente, una persona que está siendo beneficiada por este tipo de sistemas y que encima apoya también a la otra persona, es como un gremio de gente que se apoya en sí para sacarle plata del Estado y vivir del Estado, porque María Becerra, evidentemente, llena River, llena diferentes estadios, diferentes conciertos y sí gana plata por parte del sector privado porque hay gente que lo consume. Evidentemente, sí viven del Estado y evidentemente es una plata que se demostró que recibía, por ejemplo, María Becerra del gobierno de Gildo y Fran, que es una monstruosidad, $90.000. No somos conscientes de la cantidad de millones de pesos que es eso. Es un montón de plata que, si bien en términos individuales no representa un gasto público enorme, ese financiamiento que recibe las provincias termina haciendo que muchas de esas provincias que dicen no tener fondos para pagar a los docentes para pagar sueldos sea mentira, y recortando ese gasto que no es de cultura sino que es de una ayuda discrecional sin ningún tipo de sentido a artistas, termina siendo muchos miles y miles de dólares o incluso millones que termina la provincia aprovechando para quizás hacer infraestructura o mejorar algún aspecto o dar ayudas sociales. Por lo cual, evidentemente, es totalmente inmoral dárselo a artistas que no hicieron nada para merecérselo más que simplemente cantar o incluso por trabajar 50 minutos o menos en recitales, cuando eso podrían hacerlo perfectamente en el sector privado y la gente lo pagaría encantado porque hay mucha gente que le gusta esta música, aunque a mí no me guste. O sea, es así, es claro. Si haces una buena música, la gente te va a ver, incluso sin ayuda del Estado. Y es simplemente para enriquecer a estas personas. Pero bueno, pasando a otro tema, el gobernador de Salta le respondió a Javier Milei que no es un traidor. Gustavo Sáenz, que es un gobernador de la provincia de Salta, salió a contestar sobre que no le gusta la política del látigo y la billetera, que eso se tiene que terminar por parte de Milei. Porque hablando sobre cómo el gobierno de Milei recortó mucho a las provincias y acusó de traidores a los gobernadores que no apoyaron su ley. Pero lo cierto es que esta política que está teniendo de supuesto látigo es simplemente decir, no me votaste la ley ómnibus, voy a recortar por donde pueda recortar. Y uno de esos recortes importantísimos es el tema de las transferencias discrecionales, que representan un gasto muy elevado que ayuda a reducir mucho el déficit y no discrecionalmente, justamente en vez de decir, te castigo discrecionalmente, no, directamente no doy ayudas discrecionales a nadie como gobierno para poder evitar que haya un mayor déficit, y encima estoy libremente diciendo, cada gobernador que se arregle él mismo con los fondos que recibe por la coparticipación por la ley ya establecida, por lo cual nadie se puede quejar y es al revés, no es una política del látigo castigando a los que no lo apoyan, sino es una política en la que lo apoyan y los que no lo apoyan se ven perjudicados a tener que reducir el gasto público que tiene en cada provincia para poder ajustar las cuentas y pagar los sueldos, por lo cual esto es
excelente y es una medida que a raíz de que no sale la ley Omnibus, por lo menos en un tiempo cercano, hace que no tengamos que seguir imprimiendo moneda, seguir pidiendo deuda y seguir teniendo problemas fiscales como venimos teniéndolo todo este tiempo. Así que este señor que se queja de esto no la ve, básicamente. Pero bueno, pasando a otro tema más interesante es la baja de la inflación, que ya se está hablando de que, por ejemplo, en febrero se podría llegar a un 15% y ya reducir otros 5 puntos más, y en marzo hablar de un 10% apenas. Y este porcentaje que se va reduciendo cada vez más por la absorción de base monetaria y por el trabajo que está haciendo el gobierno para no imprimir, para incluso absorber parte de esos bonos que imprime el gobierno nacional, que son pasivos remunerados, que si se vuelcan en la economía también generarían una hiperinflación. Esto que siempre dice Milei es cierto, eso para absorber bonos, para absorber base monetaria y para reducir aún más la inflación, aparte de avanzar pronto a una dolarización que está más cerca que nunca por las reservas que está acumulando el Banco Central, que hasta hace poco no tenía, estaban en reservas negativas y ahora están en reservas positivas. Y encima ni siquiera hay déficit ahora fiscal, por lo cual a la larga la inflación se va a terminar y a la larga este modelo que está llevando a cabo Milei va a salir bien y ya podemos hablar de que para junio, julio esté por debajo del 10% de la inflación, lo cual sería un número excelente que si bien a nivel de la región ese sería una inflación anual de un país normal, pero que en Argentina nos acostumbramos a tener una inflación de 20% por culpa del gobierno anterior. Pero bueno, siguiendo con esto de los números, cosas que niega la izquierda, tenemos que Página 12, un medio totalmente kirchnerista y totalmente afín a los gobiernos anteriores que empobrecieron a Argentina, hace un artículo el cual acusa a Milei de aumentar el riesgo país, el dólar oficial y los precios esenciales de la economía, de aparte de bajar la actividad económica y el salario real. Pero lo cierto es que todos estos números son culpa del gobierno anterior. No me vas a decir que en 2 meses de gobierno vas a resolver problemas que vienen acarreados hace décadas. O sea, es imposible solucionar esto en 2 días. No es así. El riesgo país ya está elevadísimo y simplemente subió por la propia situación económica que expuso Milei, diciendo que las cuentas fiscales y todo estaba extremadamente mal y que la situación era peor de la que imaginaba. Aparte que el dólar oficial sube porque antes estaba capado por el cepo, que ahora también hay cepo, pero el cepo es menor y el dólar oficial lo están sincerando de a poco para poder llevarlo a un precio de mercado real y flotante, que sería lo lógico en un país normal, como pasa en toda la economía que no controla su moneda. O sea, es el mecanismo normal, y aparte que los precios de la economía que estaban totalmente subvencionados y regulados, haciendo que estén en un precio irreal que terminaba haciendo que genere más déficit del Estado por subvencionar todos los precios o forzando a que haya desabastecimiento, por lo cual esos precios eran falsos y no por eso es que al final, por ejemplo, del gobierno de Alberto hubo el paro de los de la nafta que limitaban el tema de la distribución de nafta, que hacía que tengas que hacer filas de horas para poder cargar nafta, justamente por estas medidas, y justamente al desregular los precios volvió todo ese stock que no lo liberaban y empezaron a producir. Es simplemente la ley de mercado que antes no se aplicaba y ahora sí. Entonces por eso es que en términos ahora actuales los salarios perdieron mucho respecto a la inflación y respecto a la subida de precios, y aparte que bajó la actividad porque los números eran irreales, subvencionados, y terminaban financiándose con emisión monetaria y con mucho déficit, por lo cual sincerar las cuentas y simplemente decir, che, hagamos las cosas bien, no tiene nada de malo, es lo lógico en un país normal. Y pasando a otro tema, tenemos que Pichetto dice que va a ser muy difícil recuperar la pérdida por la inflación y que para él directamente es imposible, aparte que se perdió mucho poder adquisitivo y que los jubilados fueron gravemente afectados, aparte de que tiene que haber una composición en los dos planos para atenuar el impacto social. Lo cierto es que Milei esto ya lo contempla, que es el tema de la ayuda social. Eso, él siempre habló en el pasado de que hay una ética de emergencia en el liberalismo, con el tema de Ayn Rand, que tiene justamente un líder sobre eso, y cómo el liberalismo no deja desamparados a los que más necesitan, sino que simplemente ayuda directamente a la gente que lo necesita con los fondos que tiene, pero sin descuidar el tema fiscal y recortando todo lo que se pueda con el gasto de la política primero, y poco a poco ir recortando todo ese gasto enorme que tiene el Estado, que es injustificado. Es simplemente reasignar recursos que se le dan a artistas, como por ejemplo está pasando con esta política de Lali Espósito, para asignarlo a gente que necesita ayuda y aparte reducir el gasto y aparte reducir los impuestos. Es un ciclo virtuoso que con el tiempo va a dar frutos. Así que estas críticas de Pichetto que está teniendo ahora, que si bien es importante el tema del equilibrio fiscal, como él dice, y que apoya muchas medidas de Milei y está votando a favor del gobierno, lo cierto es que estas críticas que está haciendo es un poco deslindarse del gobierno y como es quedar impune diciendo, che, yo no tuve nada que ver con este gobierno si sale mal. Es un poco esa cosa que tuvo Pichetto de que pasó por el gobierno kirchnerista, pasó por el gobierno de Cambiemos y pasó por todos los gobiernos siendo un político que se cambió de camiseta política todo el tiempo sin tener un ideal claro en muchas ocasiones, pero que ahora está apoyando por suerte por lo menos en el Congreso el cambio de la Argentina, pero que igualmente estos ataques no ayudan a la causa, sino que son un mecanismo que tiene para deslindarse de un gobierno que él cree que va a salir mal en el fondo, pero lo cierto es que para mí va a salir muy bien y solo hay que darle tiempo. Y pasando a otro tema un poco diferente, es que Pochettino, el técnico del Chelsea actualmente, como sabemos es argentino, y dice que no ve a la SAT en el fútbol argentino, hablando sobre que Milei hace un tiempo habló sobre cómo el Chelsea, lo que es el fondo de Todd Boehly, que es un empresario estadounidense que tiene equipos en la NFL, en varios sectores en todo el mundo, podría comprar un club argentino cuando empiecen a aplicarse la SAT, que son las sociedades anónimas deportivas, para que los clubes puedan ser privados. Ya se habla de que podría llegar a comprar Boca, Newell's, Lanús, Estudiantes, Racing, algunos de estos equipos históricos de Argentina que
que podrían ser coplados por entidades extranjeras y por fondos extranjeros para llevarlos a otro nivel y mejorar el fútbol argentino. Esto es un poco lo que Milei planea, y habla DT Pochettino que no se aplicaría en la Argentina por cómo los argentinos quieren que los clubes sean de los socios, como expresan muchos que van a la cancha, y pasa mucho, ¿no? Que la gente dice, che, no quiero que mi club sea privado, sino que sea de los socios, que en realidad no es tan así como él dice, porque los clubes ya son privados, sino que simplemente, por así decirlo, en vez de tener accionistas, tienen socios que pagan la cuota cada mes y que terminan votando a un dirigente, y son en sí privados en cierto aspecto, pero obviamente cambiaría el sistema a una sociedad anónima donde sí serían empresas en vez de asociaciones civiles. Es un poco el cambio que sería, pero no hay un cambio tan real porque los clubes ya en sí son empresas, porque la gente hace negociados, y en términos prácticos muchos clubes, como por ejemplo Barraca Central de Chiquitapia, termina siendo una empresa del propio Chiquitapia, donde él manda y él hace lo que quiere, y no hay una verdadera democracia como en muchos otros clubes. Así que esos ataques no tienen mucho sentido. Igualmente, y tiró la buena en cierto sentido para visitar las instalaciones del Chelsea y ir a Londres en algún momento. Así que no fue una crítica tan dura, pero sí fue una crítica un poco ridícula, viendo cómo están los clubes ahora en Argentina y cómo está el fútbol argentino, que está cada vez peor. Así que bueno, para terminar, hablemos un poco de cómo empieza la agenda semanal de Javier Milei con respecto a lo que va a hacer en estos próximos días. Simplemente, hablando del lunes de la próxima semana, ya tenemos que Milei ya anunció que se va a reunir con dirigentes importantes de Francia para hablar sobre la unión entre el Mercosur y la Unión Europea. Una unión muy importante de libre comercio, para poder llevar a cabo acuerdos comerciales y una mejor situación para el país. Aparte de esto, ese mismo lunes a la tarde, va a viajar al interior para poder asistir junto a Ricardo López Murphy y a otros referentes liberales a una convención de liberalismo, y que va a exponer y todo. Y aparte de esto, posteriormente quiere viajar a los Estados Unidos, más específicamente a Washington, para tener una reunión de ministros de asuntos exteriores del G20. Algo muy importante, porque hay que afianzar la relación con Estados Unidos. Es cuestión de tiempo para que la Argentina salga adelante con este presidente que tenemos, que está haciendo las cosas muy bien. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima.